seguramente muchos habéis quedado con la intriga. Hablaba Santiago Camacho, antes del informativo, de un padre, tremendo, ¿no?, agredido por la calle por la maldición de la composición de, entre comillas, su hija. Agresión no solo verbal. No, agresión física. Este buen señor le rompieron la nariz. Era el papá de Emily Howell. Emily Howell es la compositora de estas dos piezas que hemos escuchado y que suenan tan bonitas. Su padre, a pesar de no tener su mismo apellido, ha sufrido las consecuencias de este engendro y es el profesor emérito de la Universidad de California, David Cope. David Cope creó a Emily, que Emily es un ser muy especial porque no vive entre nosotros. Emily vive dentro de una máquina. La compositora de esto que es arte vive dentro de una máquina. Hay que saber más. Emily Howell es una inteligencia artificial creada durante años por David Cope. David Cope se propuso crear un programa, crear una inteligencia artificial capaz de componer sinfonías, óperas, oratorios, tan buenos o mejores que los de los grandes maestros. Su primer intento se llamaba Amy. Amy leyó todas las partituras, todas las obras de los grandes clásicos de Vivaldi, de Bach, de Mozart, de Beethoven, y era capaz de simplemente con una orden le decías, compónme, como la que estamos escuchando, algo al estilo de Vivaldi, y te lo componía. Pero vamos a ver, Amy era un robot, me imagino un autómata robot con aspecto antropomorfo, era un programa, era, no sé, ¿qué era? Amy es un programa. Amy vive dentro de un ordenador de la Universidad de California y de hecho ella no toca la música. Esta música que estamos escuchando está tocada por músicos reales, digámoslo así, por músicos humanos. Ella simplemente escribe las partituras, hace los arreglos. Y Cope, para demostrar hacer lo que se llama en informática el test de Turing, el test de Turing se le aplica a las inteligencias artificiales para saber si son realmente buenas. Decía Alan Turing que si tú interactúas con una inteligencia artificial y eres incapaz de descubrir que es una inteligencia artificial, entonces digamos que esa inteligencia pasa el famoso test de Turing. Pues él se montó su versión particular del test de Turing, que fue coger una sala de conciertos, reunir a un grupo bastante nutrido de musicólogos, profesores de conservatorio, etcétera, etcétera, y hacer un programa. En el programa había mezcladas obras de Amy, de Emily Howell, y del robot y de autores humanos. Después de acabada la representación, se les dijo que se les dio un cuestionario para que fueran rellenando y después se les desveló el secreto de que algunas de las obras que habían escuchado habían sido compuestas por una inteligencia artificial. La frustración de algunos de estos profesores de conservatorio de ser absolutamente incapaces de distinguir cuáles eran las unas de las otras y la indignación que les movió fue lo que provocó esa agresión física de la que hablábamos al principio de esta hora. Esto que está contado Santiago Camacho es grave o preocupante o signo de los tiempos. Hablamos de no la ejecución, sino la composición. La composición artística se supone que es algo propio del ser humano, único en este planeta, en esta existencia. El arte dicen que es lo único que nos salva de no ser invadidos pues por la singularidad, es decir, por ese avance irrefrenable de la tecnología que nos ha dejado ya muy atrás a las capacidades humanas. Las capacidades que se duplican de los ordenadores, de la alta tecnología, ya es inalcanzable para el ser humano y a veces parece que actúa ya sola. Sus ecuaciones siguen un ritmo exponencial que no podemos ni comprender. Según Ray Kurzweil y otros grandes filósofos de la ciencia, ya es inalcanzable. Hubo un tiempo en que íbamos a la par
ya es inalcanzable, pero claro, el arte era nuestra última llave. El arte es lo que nos hace humanos de verdad. El arte, la capacidad creativa es lo que nos diferencia. Robots que no es que estén programados para, sino que realmente su inteligencia les convierte en artistas. ¿Será posible, Santiago Camacho, que estés hablándonos a las 3:12 en la cadena SER de artistas no humanos? Pues eso parece. De hecho, a pesar de la violenta reacción, el Dr. Cope no cejó en su empeño y creó una siguiente versión de Amy, que es Emily Howell. Ya le dio hasta un apellido y la humanizó. La humanizó y de hecho durante algún tiempo la hizo pasar por humana. Emily Howell es la autora de la segunda pieza que escuchábamos, y se la vamos a pedir a Noel. Esto lo hace la versión 2 de este robot. Escuchad. Emily Howell ya ha compuesto 8 óperas, unos cuantos conciertos para piano, ha grabado y vendido discos y, bueno, pues no sé si te creas que es la última versión. Hay una tercera hermana Howell, Annie, que, al contrario de sus dos hermanas, esta ya no solamente escribe música habiendo escuchado a los grandes maestros o habiendo leído las partituras de los grandes maestros, sino que aprende y evoluciona por sí misma. De hecho, Annie ya no se conforma con escribir música, sino que ha publicado un libro de poemas haiku, esos poemitas japoneses, que se titula Llega la candente noche. Digamos que la sensibilidad artística, no sé si ponerlo entre comillas o no, de Annie llevó a pedirle a su creador que la música se le quedaba corta y que quería pasarse también a la poesía. Pero es un poco la versión, entiendo en parte lo de la agresión, claro, porque el ser humano se ve violentado. Es el nuevo Frankenstein, ¿no? El moderno Prometeo. Pues sí, fíjate, antes mencionabas a Ray Kurzweil. Él es el padre de otro de estos robots artistas, de hecho, otro poeta, Aarón, el poeta cibernético. Su funcionamiento es realmente sencillo. Alimentamos al bot con un archivo de poemas de diferentes autores o de un autor a nuestra elección. Él se lee los textos, los analiza y, digámoslo así, se crea un perfil y puede escribir poemas basados en William Blake o Emily Dickinson o cualquier poeta anglosajón, que son los que él habla inglés, que son los que él conoce y que bueno, de hecho, vamos a recitar un par de muestras de estos. ¿Vas a recitar de quién? ¿De quién? Pues mira. ¿Del poeta cibernético? Este se llama Alma, curiosamente. Mira. Es un haiku. Curiosamente no, nada. Es un haiku escrito por Aaron después de leer a John Keats y a Wendy Dent. Una cosa importante, Santi, no es que este robot coja los términos y con una combinatoria, clum, 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 como si fuera un sopicaldo, palabra muy tuya, mezcle todo y vale, sale otra cosa y dicen que es poesía, sino que ha aprendido con su inteligencia artificial un concepto parecido a creatividad, ¿no? Exactamente, eso digamos que Ray Kurzweil y otros expertos en inteligencia artificial lo que quieren con esto no es básicamente crear monstruos de Frankenstein que compitan con los seres humanos, sino también comprender cómo funciona la creatividad humana, cómo las asociaciones de ideas, cómo los estilos de los diferentes artistas son mezclables o se pueden reproducir. En definitiva, es más un estudio sobre la creatividad humana utilizando máquinas como modelo de ensayo que la creación per se de estas máquinas que pueden ser un poco estremecedoras. Estamos entrando en el último santuario del alma humana, nunca mejor dicho. A ver cómo suena también el poeta Santiago Camacho, 3:16, en el gran auditorio de cientos de miles de amigos, que no es cualquier auditorio, recitando un haiku no humano. Esto es muy bizarro, pero ahí te dejo, Santi, va. Ahí van esos 3 versos. Quebraste mi alma, el jugo de la eternidad, el espíritu de mis labios. Segundo haiku, escrito por Aarón después de leer a Kathleen Frances Wheeler. Se titula Hijo de la Luna.
hijo loco de la luna, escóndete del ataúd para burlar a tu ruina. Pues ahí lo tenemos. Oye, el de hijo loco de la luna es de un dramatismo muy de Edgar Allan Poe, ¿no? Sí, o sea, algunas de estas es obras... Es un robot siniestro el que ha compuesto esto. Se llaman poder. El Aaron es un robot gótico. Peor todavía, a Aaron le ha pasado lo mismo que a Annie, y a Aaron ya no se conforma con escribir haikus, sino que ahora pinta también. O sea, digamos que son polifacéticos, son artistas multimedia y... Esto es ciencia pura. Esto es ciencia pura, ciencia de vanguardia, pero que tiene desde luego un trasfondo muy curioso. Oye, ¿qué opinas? Que están aquí Clara y Carmen conteniéndose, y qué opina nuestro público, claro, a través de redes sociales y de nuestras vías de contacto, porque en el fondo, claro, es que Santi es un crack, es un genio, claro, yo no sé decir que es el hombre que... ¿Cómo era? ¿Conoce más de lo que dice o...? ¿O sabe más de lo que cuenta? Oye, que yo quiero felicitar a Santiago Camacho públicamente. Portada del Semanal de Periodista Digital, un medio de enorme influencia para todos los que estamos, ¿no? Los que somos periodistas. Y quiero, oye, pues mandar un abrazo a la gente de Periodista Digital porque se han portado de cine. Hay algún código extraño dentro de la entrevista, pero es lo de menos. No sé cuántas páginas y portada entera Santiago Camacho. Hombre, eso está muy bien. Eso está muy bien. Se dan cuenta aquí de que el que vale, vale. Pero Santi, con el eco que le ponía Noel, era un poco trágico también, ¿no? Y yo creo que en el fondo nos reímos, pero con esa risilla de decir, oye, como hay inteligencias humanas que empiecen ya a crear, a mí me da escalofrío, a mí, ¿a vosotras? A mí me gustaría hacerle una pregunta a Santi, que se me ha ocurrido al hilo de lo que nos estabas contando. ¿Cabría la posibilidad de que en vez de leer pues a poetas o escuchar la música de músicos importantes, se le permitiera acceder a las profecías y crear algún tipo de ¡Qué profecía? bueno! Hacer profecías del robot no humano, sin el filtro quizá... A ver si son más acertadas. Aquí, sí, a ver si da. Sí, a ver si da alguna. Aquí es donde se nota el fichaje que hemos hecho. Sí. Porque, sin saberlo, la semana que viene voy a hablar de eso. Y no adelanto nada más. Se lo guarda porque... A mí me parece, ¿cómo se llamaba el último? Sabe que más ha de hecho lo que lo habla. de Hijo de la Luna. Aarón. Aarón, pues Hijo Aarón. loco de la luna. Aarón escuchó Huye de también tu a Mecano. ataúd. Escóndete Ya, del ataúd. sí, también. No, pero hazme caso que tiene un tono dramático, fúnebre, chungo, ¿eh? Un poco es un robot también, chungo. un poco Hombre, Sí. con esa voz y ese eco es que Santi lo ha Nos ha puesto más chungo. Sí. A lo Una mejor cosa- el robot con su voz Pues- metálica no lo hace tan chungo, pero... Pues fíjate, A mí me ha sobrecogido, ¿esto se le puede sacar algún tipo de rendimiento comercial? Sí. En Barcelona, en nuestro país, hay una empresa que se llama Polyphonic HMI. Una empresa que cobra por sus informes, o mejor dicho, por los informes que realiza su inteligencia artificial a otras empresas, ni más ni menos que unos $10.000 por informe. ¿Y a qué se dedica la inteligencia artificial de Polyphonic? Se dedica a escuchar canciones. Escucha canciones de Me las lo grandes estoy discográficas, escucha canciones que van a ser lanzamientos a nivel mundial y predice si van a ser éxitos o no. Y predice no solamente eso, sino el número de ventas que van a tener. Pero eso pasaba con los libros también, ¿no? Y con las películas. Hay una empresa en Hollywood que se Ese llama tema es buenísimo. Epagogix. Epagogix se lee literalmente... ¿Por qué no hacemos otra serie sobre eso, Santi? ¿Vale? ¿No? Es de si ya compañías de inteligencia artificial que sondean lo que va a ser nuestro Ya te digo gusto, ¿no? que la semana que viene tengo guardada una muy fuerte. Pues fíjate, hay un tipo muy curioso y muy inteligente, creo yo. Yo he visto algún vídeo de él y además me dijo que era seguidor y se llama Aldo Narejos y es un cantautor. Y este muchacho, joven además, de repente investigando, fijaos qué curioso, empezó a darse cuenta, siempre su versión, yo no entiendo de música como él, ¿no? Que es un versado, ¿no?, en el tema de la composición, hablando de robots músicos, y Aldo resulta que había descubierto que en los grandes éxitos de los últimos 10 años se repetía una serie de patrones fijos, de patrones muy fijos, evidentemente luego en la música vamos a llamarlo de gran éxito, en la música de baile, en la música de hits, en la música que pega en todo el mundo, que tú la oyes y bueno, que algo te atrae, oye, qué marchoso, que... Pues Aldo Narejos, de alguna forma,
había desencriptado algunos códigos bien rítmicos o de las notas y había encontrado, digamos, el código oculto al que iban una y otra vez, imagino, los que quieren tener un éxito. No quiere decir que no se ha merecido el éxito, porque una canción es mucho más, pero había unas matrices muy especiales que serían como la fórmula del éxito. Y él, yo recuerdo en alguno de los vídeos de internet, muy crítico, decía, hombre, salgamos ya de este círculo vicioso, compongamos con mucha más libertad, y poner algunos ejemplos, porque si analizamos 50 canciones, puedo equivocarme, pero eran como 50 canciones, hits de los últimos 5 años, pues hay 48 que están con esta melodía de fondo. Luego, enmascarada con las 20.000 pistas de... Curioso, ¿eh? Y ahí vamos a que igual nos ordeñan mentalmente mucho más de lo que pensamos y están jugando con códigos. Así que no me extraña que haya empresas de inteligencia artificial cuyos robots hacen estas lecturas y te dicen esto da por buen camino o por mal camino. Vaya melón que has abierto, Santi. Pues fíjate, Epagogix cobra muchísimo más porque trabaja para los grandes estudios de Hollywood y se lee los guiones. Se lee los guiones de las películas y predice lo que va a recaudar la película. De tal manera que dice, bueno, esta película va a costar tanto dinero, va a recaudar esto, mejor no la produzca. Un robot profeta. Es un robot profeta. Se puede equivocar, imagino, por fortuna, ¿no? Mira, curiosamente, la primera vez que se usó Epagogix como experimento, se le sometieron 9 guiones de películas sin producir. Tuvo 3 fallos estrepitosos. Estamos hablando de cuando estaba en fase experimental. Desde que está en explotación comercial no se saben los datos. Tuvo 3 fallos Titanic, fracaso, ¿no? estrepitosos. Y los otros 3 acertó la recaudación con un margen de error inferior al 10%. Me das mucho miedo, Santi. Bueno, mitad y mitad. Falló 3. No, falló, acertó 6 y falló 3. ¿Como un humano o no? ¿Quién sabe? Fantástico, Santi. Dime. Pero es que no hemos terminado. Queda que posiblemente queda lo más aterrador. Lo más aterrador, o al menos lo más chocante, porque nosotros somos escritores. No me digas eso, que también hay... En 2008, una editorial rusa publicó una novela de 327 páginas y que ha tenido cierto éxito en Rusia, que se titulaba Amor verdadero. Fue escrita e ideada, es decir, sin pautas previas, por una inteligencia artificial. ¿Qué se le ocurrió? Ni más ni menos que hacer una reinterpretación del clásico de León Tolstoy, Ana Karenina, en el que sus personajes se encuentran inexplicablemente en una isla desierta, aquejados de amnesia, y a lo largo de la novela van descubriendo los lazos que les van uniendo entre ellos. Pero les decía que había visto Perdidos, Ana Karenina, ¿no? O sea, Ana Karenina no. Es una mezcla de Ana Karenina con Perdidos, ¿sí? Con Perdidos. Esto da mucho miedo. Y vendió. En Rusia. Robot. De verdad, Santi, esto es lo que da miedo de Milenio 3. Estas cosas que están ocurriendo hoy. Por cierto, que el software tardó meses y meses en ser creado, pero una vez fue creado, su novelita la escribió en 3 días. O sea, compañeros, que creo que además podemos recordar, yo os pido el esfuerzo de recordar, bueno, opiniones, sensaciones, vivencias, ¿no? Con uno de los grandes, uno de los grandes. Uno de los grandes. Maestro de la crónica negra, del crimen, pero a mí me ha dejado inquieto. Hay una respuesta que me ha dejado inquieto. Sí, no conocía yo ese tema. Sé que ha tenido lances con el misterio. Uno de los grandes periodistas. Bueno, podría contar muchas anécdotas. Hay algunas hermosas, de afán por ser periodista y trabajar en un medio. Pero eso lo contamos luego. Ahora, Diego Marañón, que ya sabéis que expende, ¿no?, los carnets de pertenencia al club milenario o no, nos presenta a este aspirante a socio, a ser uno de los nuestros. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Francisco Pérez Avellán. Paco Pérez Avellán, bienvenido, compañero. Hola, es un placer estar aquí, Iker. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa de Crimen y Misterio de Radio Nacional. Les habla Francisco Pérez Avellán. Vamos a dar paso a nuestra redacción para conocer noticias del día. Luces en el cielo, naves moviéndose a velocidades increíbles, tripulantes altos, delgados, bajos y cabezones, tal y como se lo cuento. Hay que decir que aunque eran extraterrestres, eran bastante machistas. Luego se han hecho indagaciones que han filtrado otras cosas. Hola, bienvenidos. Esta máscara es en la
jerga, un verdugo de 3 agujeros. Cuando la policía se presenta en casa de Margarita, encuentran una lechera con una mano cortada de la hija muerta hacía unos días. Esa negligencia es fruto de la estupidez. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Yo elegí el misterio. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? En el momento en el que se investigaba la muerte de un sacerdote en mi barrio. ¿Cuál es su enigma predilecto? La muerte de Prim. Indíqueme un lugar al que siempre querría volver. Un cementerio. ¿Y uno al que jamás regresaría? A la infancia. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Producto, desde luego, del azar y la evolución. Y, por supuesto, para mí, que soy católico, de la visión de Dios. ¿Qué hay más allá de la muerte? Otra vida. ¿Teme la llegada de ese momento? En absoluto. Confío en Dios. ¿Supersticioso? Sí. Curiosamente, me dan miedo las escaleras. Decía Margarita Landi que había muchas lunas y que todas eran peligrosas. ¿Está de acuerdo? Es cierto, sobre todo una que tiene como un halo de muerte, una bufanda de sangre alrededor. ¿Cómo recuerda los sucesos de los que fue testigo en el número 73 de la calle Toboso? Con pavor. Había ruido, era extraño, una persona que al parecer convocaba esos ruidos y que nunca fue capaz de explicarnos el motivo. 22 años después, ¿tiene alguna certeza sobre lo que ocurrió en Alcácer? Desde luego, sé que había detrás una mano negra. Imagine que le pidieran asesorar una nueva etapa de la huella del crimen. ¿Qué 3 casos de la última década seleccionaría? Desde luego la muerte de la niña china. Tendría que saber también que es muy importante analizar el caso de Marta del Castillo y me gustaría muchísimo hacer alguna incursión en el crimen organizado. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los sicarios hoy día puedan llegar a la habitación de un hospital y disparar sobre una persona que está encima de una cama? Como mencionaba, ha investigado de primera mano el sumario y los restos del general Prim. ¿Qué opina del último estudio publicado que descarta la conspiración? Una vergüenza absoluta para la ciencia y para los que la firman. ¿Echa de menos el estilo de periodismo que se hacía en Pueblo o en Diario 16? Desde luego. Éramos periodistas que contrastábamos las noticias. En la actualidad hay un empuje muy fuerte hacia el sectarismo, a recoger noticias, por ejemplo, en este caso de Prim, totalmente parciales, sin contrastar, a pesar de que todo el mundo tiene mi teléfono y me conoce. Después de tantos años estudiando y contando lo peor del ser humano, ¿cree que aún tenemos arreglo? Desde luego. Yo confío plenamente en el ser humano. Es capaz de lo mejor y de lo peor. ¿En qué cree Paco Pérez Avellán? Creo en Dios. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? El caso Alcácer. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Es de un niño enfermo que lee mucho. ¿A quién le encantaría haber conocido? Me habría gustado conocer profundamente a Gabriel García Márquez. ¿A qué tiene miedo? A nada. Un libro y una película. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, y es posible que mi película favorita sea Apocalipsis Now. Un pintor y un músico. Desde luego Sorolla y Wagner. Acabemos con un vicio confesable. Bueno, la verdad es que me gusta mucho el cine. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros. Qué duda cabe, los grandes periodistas hablan a veces a puñetazos, ¿no? Las palabras son como nudillos, ¿no? Que te dan en toda la cabeza, estés de acuerdo o no. Pero es que Paco Pérez Avellán, estoy seguro que todos tenéis la imagen, ¿no? De ese gran cronista, de la España Negra en muchas ocasiones, ¿no? El primer libro que yo compré de la España Negra era uno titulado así, ¿no? Los 50 crímenes más famosos. Tenemos la fortuna además de conocer a la saga, ¿no? De tener a Paco Pérez Caballero, su hijo y recién estrenado papá, y a Paco, al que conocemos y podemos contar una anécdota jugosa desde hace muchísimos años. Pero fijaos, es que me gusta mucho esta sección de Diego y cómo lo hace Diego, sinceramente, porque es un poco radiografía del alma de las personas, ¿no? Uno se puede hacer una idea muy clara de cómo es un individuo contestando este test por el que van pasando. Y en este caso, y creo que estamos de acuerdo, son esas formas de hablar en titulares, ¿no? Se nota la escuela de Diario Pueblo, la capacidad de trasladar la imagen al verbo, ¿no? Es decir, uno puede decir, no, la luna roja, la luna de la muerte, y Avellán dice la luna con una bufanda de sangre, ¿no? Uno transmite lo que es, y en cada palabra hay años de investigación. Yo empezaría con una anécdota de Paco,
glosando aquí un poco al personaje, que a mí me enterneció, porque Paco puede dar la imagen desde fuera, a veces, de un hombre iracundo, de un hombre un tanto hosco, de un hombre que puede provocar hasta cierto respeto, ¿no? Él ha contado algo que no es fácil que cuente, que es su infancia con la enfermedad como compañera, y leyendo y leyendo. Eso venía en la contraportada de su primer libro, el mejor libro que se ha hecho sobre uno de los crímenes sin resolver históricos de este país, Orgía de Sangre, que es el crimen de los Galindos. En la contraportada viene Paco sentado en un camastro de una humilde pensión, con los libros como compañía, ¿no? Y él ya cuenta ahí en la contraportada, o cuentan los compañeros de pueblo, que había sido un niño muy enfermo. Pero hay una anécdota que me contaba, que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Es que él vino a Madrid y dijo: yo no quiero trabajar en otro sitio, solo quiero trabajar en el diario Pueblo, un diario que ya los más jóvenes nos recordarán, pero que sigue nutriendo a través de la hemeroteca muchas fantasías y una forma de hacer de la que también somos un poco hijos, ¿no? Y no quería ir a otro periódico, y no fue otro periódico, no fue ningún otro periódico. ¿Sabéis lo que hizo? Cogió una silla de camping, se sentó delante de la redacción y dijo: de aquí no me mueven hasta que no trabaje en Pueblo. Emilio Romero, en la 7ª planta, escuchó que un joven loco de apenas 20 años venido de Murcia no se iba de la calle, lloviese o tronase, si no le hacían parte de ese periódico. Emilio Romero, desde luego, no era ningún tonto. Y a los pocos días, Paco Pérez Avellán era el autor de Crónica Negra en Diario Pueblo. Había gente en los 70 capaz de estas cosas, ¿no? Sin ningún miedo. Es que Paco es mucho Paco. Yo recuerdo, nos conocimos, pues para lo que nos conocemos todos, hace relativamente poco. Paco y yo nos conocimos en verano de 2001-2002. Me llevó a su programa de radio a hablar de Jack el Destripador. Y, programa que nos llevaba a todos, ¿no? En Radio Nacional de España. Tantas noches. Sí. Y por una afinidad de temas se ve que nos caímos simpáticos y pasamos toda la velada teniendo una de esas conversaciones que cualquiera que nos hubiese oído pensaría o que éramos directamente gente muy peligrosa o que éramos unos frikis de mucho cuidado, hablando de asesinos en serie, a ver quién decía casi la atrocidad más gorda. Y nos teníamos así como un par de horas en Radio Nacional. Ya se había acabado el programa, se había acabado todo, pero estábamos enfrascadísimos con aquello. Y la verdad es que desde entonces creció una corriente de simpatía mutua. Y Paco es un tío al que le quiero muchísimo. Yo creo que es un ejemplo de un estirpe, de una forma de ser. Es otro periodismo, ¿no? No puede gustarle más o menos, pero es otro periodismo. Sí, es el periodismo de campo, donde verdaderamente iban a buscar la noticia a la calle, donde además Pueblo y El Caso eran los que primero llegaban y los que primero hacían las fotografías de los casos que luego publicaban en sus diversos periódicos, y los que estaban en contacto con los verdaderos testigos, los que habían vivido allí. Paco te contaba anécdotas mil de cuando iba a investigar los crímenes y hablaba desde el dueño del bar, a la criada, a los amigos del niño que habían asesinado. Te contaba absolutamente todo. Pero si hay una imagen de Paco con la que yo me quedo, de las muchas vivencias que hemos tenido, yo recuerdo cuando fuimos a ver exorcizar a una niña, como Paco, un hombre de gran envergadura, sentado en un banquito que había en esa capilla debajo de la iglesia, completamente a oscuras, y él estaba como con la cabeza hacia abajo y de vez en cuando subía la ceja para mirar cómo esa niña se retorcía y me ponía unas caras. Yo lo tenía delante y veía a Paco que me estaba poniendo unas caras de aterrorizado, pero tremendas. Recuerdo que se quedó muy impresionado Paco con ese caso, con ese exorcismo, y es una de las imágenes de las muchas que hemos tenido, porque en Código Rojo, que nos llevaba a esa pequeña televisión, había 1000. Cada vez que tocaba el misterio, ahí estábamos. Que luego se fue aficionando mucho más al misterio. Sí. Hay una cosa que yo quiero saber, lo del sacerdote que murió en su barrio, a ver qué misterio hay. Pero Paco es que asistió en vivo, con sus crónicas de Diario 16, ya tiempo después de Pueblo, a la famosa casa clara de los golpes de Toboso 73, pum, pum, pum. Aquellos golpes, agujeros en la pared, una barriada entera fuera, muriéndose de frío porque no querían habitar esa casa. Y Paco era el periodista que firmaba aquellas crónicas y nunca se lo ha olvidado, ¿eh? Mira que han dicho que ese caso pudo ser fraude y tal. Él dice que vio los fenómenos delante, levitar cosas, romperse las paredes, y que hay un antes y un después de ese bautismo de fuego del misterio. Hombre, la verdad es que sí que es curioso, y tenéis toda la razón, ¿no? Que hace años cuando conocí a Paco también, por aquellos programas que nos llevaba, incluso en
en Radio Nacional y en la tele, en Tribunal Popular. Tribunal Televisión también, es verdad. Sí. Y siempre pues me llamaba para hablar de aspectos relacionados con esoterismo, pero claro, englobados en la criminalidad, ¿no? Y él, esos eran programas puntuales que a lo mejor realmente lo que se dedicaba más era al tema de sucesos. Entonces sí que es verdad que yo le he observado un giro, no sé exactamente qué pasaría con ese cura, ni si algún día nos lo cuenta, pero a mí me parece curioso un cambio, ¿verdad? De ese cambio en Paco. Y también me gustaría resaltar, ¿no?, que me ha llamado la atención esa religiosidad que manifiesta abiertamente, además sin ningún tipo de pudor, ¿por qué no? Y luego, por otra parte, también siempre me ha parecido como un ser humano, ¿verdad?, que puede parecer una persona físicamente, y por su forma contundente de hablar, que pues sea un poco seca y nada que ver. Y de hecho yo creo que, fíjate, pues cuando acudía a esos programas, que yo era también más joven, y Paco ya era, digamos, un maestro, ¿no?, que daba esa oportunidad a la gente joven, que eso es, oye, es de agradecer. Muy importante, porque, ¿sabes?, a él también se la dieron. Es muy importante. Claro. Y fijaos que yo creo que hablábamos hace no mucho tiempo de Juan Ignacio Blanco, y son los últimos ejemplos de un periodismo que ya es prehistoria. Yo creo que por desgracia, porque también ha cambiado la vida. Pero cuando uno acude a buscar sabiduría, encuentra otra cosa que tampoco encuentra hoy, ¿no? Encuentra a personas que se infiltraban con lo que investigaban. Yo tengo una última anécdota que es que no puedo olvidar, yo no sé si Carmen se acuerda de esta anécdota, que es muy brutal para mí, por lo menos. Es un poco, quedó mal, bueno, en fin, pero me lleva Paco a un sitio. Llamada de Paco Pérez Avellán. Claro, pone el móvil Avellán, dices, uy, aquí pasa algo. Hace 15 años, 16 años más o menos. ¿Cuándo llevaba el móvil? Sí, y me dice, Iker, ¿quieres venir a ver un exorcismo oficial de la Iglesia Católica? Que decir tiene que al día siguiente yo estaba en un lugar con Paco Pérez Avellán y un sacerdote nos recibía, y aquí el ambiente era muy lóbrego, mucho. Y entonces Paco se puso a hablar de mí y dije, jolín, ¿cómo me quiere Paco Pérez Avellán, de verdad? O sea, está impresionando este cura, le está impresionando. Aquí vengo con Iker Jiménez, a pesar de su juventud, ya digo que ha pasado muchos años. Es un valiente, es un experto, no le tiembla el pulso, ha visto cosas como estas. Usted, padre, confíe en mí, le traigo porque es un auténtico experto. Y yo, por supuesto, claro, uno es vanidoso también y se va creciendo, por supuesto, Paco, por supuesto. Yo, bueno, he estado aquí, allá, en fin, era un poco vanidoso también. Y entonces, cuando bajo, para mi sorpresa, Paco abre una portezuela, el cura pasa ensotanado y me encuentro una niña que está arqueada absolutamente, los ojos en blanco y pegando gritos con una boca que es la boca más animalesca que yo he visto en mi vida, abierta completamente, que es el recibimiento. Todo el camino, que era como una torreta, como una bajada, todo el camino era explicando lo valiente que era Iker Jiménez, y por eso iba con él como experto en estos temas. Yo nada más ver a esa niña, digo, ¡wow!, me voy para atrás, doy un brinco, me quiero alejar, quedo como el mayor cobarde de la historia, y la mirada de Paco es, te he conseguido venir aquí, que vengas aquí, y ¿qué estás haciendo? Claro, me dio más miedo ya la mirada de Paco que el exorcismo, fue una conjunción increíble. En fin, cuántas historias, ¿no? El abuelo Cebolleta en vivo. Vamos con las vuestras, que es mucho más importante. Milenio 3, compañeros, responde. Hola, soy Cristina de Valencia y mi pregunta es sobre la muñeca Anabel de uno de los casos de los Warren. Dicen que que le encontraban muchas veces fuera de su sitio y que una vez incluso estaba manchada de sangre. Mi pregunta es que ¿por qué no hay fotos de la muñeca manchada y por qué no han analizado la sangre? Muchas gracias y un saludo a todos. Con lo terrible que es esta muñeca que aparece en la película de La Conjura o Anabel, ¿cómo pregunta la gente por ella? Atentos en la tienda de Juan Villa, yo no digo nada más. En un tiempo. Pues lo que pregunta es que ha mezclado varias cosas. Al parecer, la muñeca Anabel apareció con manchas de sangre antes de que intervinieran los Warren, con lo cual la chica que era su dueña pues hizo de todo menos hacerle pruebas de sangre a la muñeca. Lo que hizo fue tirarla a un rincón
dejarla allí para ver si no se movía, porque siempre se la encontraba en la cama en diferentes posiciones y ni se le ocurrió hacer un análisis de sangre. Desde que los Warren la tienen, la metieron en una cabina cristalada y la tienen encerrada allí con 4 llaves e incluso con cadenas. Y la muñeca ya no ha salido ni ha tenido posteriores manchas de sangre, con lo cual no se han podido hacer ni fotografías ni análisis. Por cierto que yo quiero, a ver, no lo sé, Juan tiene libertad en la tienda La Nave del Misterio, yo creo que tiene que hacer esa vitrina con la muñeca dentro. Pero claro, luego igual la gente le coge miedo, pero al mismo tiempo sabemos que hay un interés por esta figura infantil que como es tan infantil da más miedo. Y era una niña enferma. En su inicio era una niña que era el enferma. Padre creó esa muñeca porque su hija estaba muy enferma. Es que lo digo porque en las redes sociales hay un gran eco de Poble Carataoces, ¿qué está pasando con ella? Que tiene en su casa un objeto extraño, que es un contenedor de espíritus. Y no sé si... Mira que yo el mío lo dejo en plato, que dije, yo esto no me lo llevo a casa. Y claro, ¿Por qué no me aclaráis en 30 segundos esta historia? Primero, ¿qué es el contenedor de espíritus? Y segundo, ¿por qué las personas dicen que Clara que tenga mucho cuidado? Pues el Terbi es un contenedor que compramos a una tribu, la del río Omo, que al parecer pues lleva allí sus espíritus metidos cuando se van a cazar o cuando cambian de lugar para que estos le protejan. Y el aspecto da mucho miedo y el olor también. El aspecto sí, está hecha en madera y con cuero en ambos lados y dentro va el espíritu familiar que los acompaña. ¿Clara? Claro, yo lo que está claro para la gente no preocuparse, ¿no? No preocupar que lo que hice fue comprar ese contenedor, una réplica de él, mejor dicho, en la tienda de Juan Villa, y claro, colgué una foto e inocente de mí, pues el efecto es que es tremendo, claro. Y la cuestión era abrir o no abrir, ¿no? Claro, tú también mandas esa foto diciendo, ¿lo abro o no lo abro? Y las personas pensaron que era el auténtico. Sí, hubo gente que pensó que era la gente auténtico. te quiere bien entonces, ¿eh? Sí. Ni se que te no ocurra. abrir nunca, ni aunque sea réplica incluso. Hola, soy Andrés de San Javier en Murcia. Era para ver si hay una investigación del monasterio de San Ginés de la Jara de Cartagena. Gracias. Vamos muy rápido. San Ginés de la Jara. San Ginés de la Jara, sí, que es un monasterio que, pese a ser de bien interés cultural, o sea, que es una joya arquitectónica, actualmente está totalmente abandonado, ¿no? Parece que está construido sobre un anterior recinto donde se practicaban cultos mozárabes y, bueno, sí que se habla de ciertas presencias fantasmales, incluso de grabación de psicofonías, de una mujer mayor que se aparece, de una mano que coge a los que visitan el monasterio abandonado, y que se habla, según la tradición popular o quienes por allí han ido, ¿no?, como de una especie de venganza de los monjes que lo habitaron por haber caído en ese desuso, ¿no? Pero la verdad es que no sé exactamente si se puede acceder... Si hay fundamento, ¿no? Si hay fundamento y si merecería una investigación a fondo. Buenas noches, mi nombre es Francisco Rubio y mi pregunta es acerca del monstruo de Florencia. Me gustaría saber si ha habido alguna novedad en la investigación. Me leí el libro después de escuchar el programa especial vuestro y me quedé bastante asombrado de cómo se habían acontecido los hechos. Así que me gustaría saber si había alguna novedad y si se ha detenido algún culpable. Gracias, un saludo. Qué miedo y qué terrible el caso del monstruo de Florencia, ya que el destripador moderno en Italia, que lo investigamos y que sepamos no hay novedades. Se cerró el caso un poco con la implicación de una persona, Pacciani. Parece que no era todo así y que hay cabos sueltos. Y no es para contar noche tampoco todo el rato de anécdotas, pero ¿tú te acuerdas la Nochevieja del 2007? Sí, me acuerdo la Nochevieja del 2007. Fue una idea de Javier Sierra, claro. 4... Vamos a un lugar idílico, dijo. Vamos a un lugar idílico ideal para la Nochevieja. Javier, ¿eh? Sí, ojo clínico. Dice, vamos a un lugar idílico. Claro, y en aquel lugar, pues resulta que todo el mundo estaba triste. Primero como una casona abandonada en medio de... El miedo. Que yo dije, Javier, esto te es mato. un hotel. No, es una casa que alquilan habitaciones en medio de la Toscana, preciosa, eso sí. Toscana, sí, muy bonita, pero es que no se podía aparcar el coche ni delante de la casa. Había que dejarlo en un huerto y tú imagínate, por la noche de Nochevieja, ni Dios por allí, y dejando el coche y yendo hasta un miedo. Yo decía, aquí nos va a salir algo. Y no sabíamos... en la calle y eso nada, ¿no? Nada, ni una. No, pero sobre todo, y muy breve, resulta que era un sitio muy triste. Y yo digo, pero bueno, conseguimos una especie de posada, que luego volvimos años después a filmar. A la posada no.
al bar en mitad de aquel pueblo de San Cacciano. Y yo decía, hombre, sí, muy bonito, pero aquí la gente no está alegre en Nochevieja, ¿qué pasa? Y había 4 españoles, que era ridículo, con gorritos, no sé qué. Era Eva, Javier Sierra, Carmen y yo. Y yo salgo al pueblo y es que no hay un alma. Y digo, pero bueno, yo creo que en Italia también celebran la Nochevieja. Ahí no celebraba nadie nada. Y nos miraban por la calle como diciendo, ¿pero qué hacéis? Se abrían como balcones y nos miraban raros que paseábamos por la calle, era como extraño, caras detrás de puertecillas. Que sí, no, de película, como de película. De película. Y yo digo, ¿qué demonios pasa? Estamos pasando la Nochevieja, Javier, menos mal que lo pasamos muy bien, pero los 4 solos. Y yo digo, en un lugar donde nadie celebra el paso al Año Nuevo. Y resulta que era el momento concreto, y no lo sabíamos, en que toda la gente importante de ese pueblo estaba siendo encausada y enjuiciada, el de la taberna, el de la farmacia, el zapatero, en los crímenes del monstruo de Florencia. Lo supimos después. Estábamos pasando la Nochevieja y ve a Javier Sierra en el pueblo de los crímenes de... hasta el loco del pueblo, el que estaba en el cruce fuera, está implicado en la desaparición de gente. O sea, en fin, ¿para qué vamos a seguir? Lotti, el loco Lotti. Vamos con la siguiente. Hola, buenas noches, milenarios. Soy Asier de Baracaldo y me gustaría que me dijerais, a ver qué sabéis, sobre el extraño mensaje de un supuesto extraterrestre llamado Brillon, que cortó la señal de la BBC en 1977. Nada, un saludo y muchas gracias. Aquí es cuando yo pongo cara de póker, Brillon en 77 veces, y Santi simplemente asiente. Bueno, pues a ver. Brillon. Terminado en Brillon. Y con V. Sí, porque Brillon era un detergente, ¿no? No, pero de verdad. No. Oye, de verdad, Santi. Oye, por favor. Puede. No, en serio, Brillo era una marca de detergente importante en Reino Unido. Bueno. O en Vitoria. Fue en noviembre de 1977 y no fue, como decía Asier, la BBC, sino la ITV, que es una cadena de cadenas locales en Inglaterra, y no se cortó a nivel nacional, sino que fue la parte del sur de Inglaterra. O sea, que parecía que era la bomba y ya quedó. Como todos los casos, luego la leyenda urbana se ha ido magnificando muchísimo. Eran como las 5 de la tarde, estaba la programación infantil, concretamente estaban los Looney Tunes, los dibujos de la Warner, pues el Correcaminos y estas cosas, y de repente se corta la emisión. ¿Eso fue real? Eso fue real. Qué bueno. Se corta la emisión, pasa la pantalla negro y sale una voz fantasmagórica que dice que es Brillon, que viene de parte del Comando Astar. El célebre Comando Astar. Efectivamente. Y que viene a advertir a la humanidad de que todas sus armas de destrucción diabólicas tienen que ser destruidas y que nos queda poco tiempo para vivir unidos y en paz o atenernos a las consecuencias. ¿No se descubre nunca quién fue el autor del mensaje? 6 minutos. O sea, esto es una versión muy reducida del discurso que dio esta persona. A los 6 minutos volvió el Correcaminos a sus cosas y sin más trascendencia, pero cientos de miles de personas habían visto el mensaje. Nunca hubo interpelación parlamentaria como en los casos de OVNI. ¿Hubo interpelación parlamentaria? Hubo interpelación parlamentaria, hubo una investigación. No, oye, quiero que ahondes en eso, Santi. Contemos un poco más la próxima semana o algún día. Pues mira, ¿qué pasó con el caso Brillon? A ver si te puedo traer hasta, pues porque ha sido una cosa improvisada, a ver si te puedo traer hasta la grabación que debe de andar por ahí todavía circulando. Hecho, quiero saber, me parece curioso. Hay dos cosas, ¿no? Entonces, si son extraterrestres, que imagino que no en este caso, ¿por qué eligieron la tele local en el Reino Unido? Bueno, igual es para que, en fin. Porque era más fácil de cortar los controles de seguridad. Bueno, interesante, interesante, pero quiero saberlo, es que yo no he oído nunca esta historia. Vamos rápidamente porque me cuenta Carmen que hay muchos encargos para el 2014, para aquella fuerza cósmica. Muchos. Nos hemos reído mucho también en esta hora, cosa que es de agradecer. Vamos allá. Noel, nos marchamos directamente a los últimos mensajes. Un habitual del Twitter, Samboy Paranormal, su cumpleaños. Bueno, Iker, muchísima gente te felicitaba al inicio del programa. Bueno, muchas gracias, por de verdad, tu cumpleaños. Muchísimas Así gracias, que, de verdad. desde aquí te lo transmito. Muy Glory amables. desde Palma de Mallorca, que se considera milenaria desde el primer día. Hace 9 meses que nuestra pequeña Laia decidió quedarse en nuestras vidas, viniendo al mundo el pasado 3 de enero como regalito de Reyes. Ahora, después de una semana, nosotros queremos hacerle también un regalito especial, la bendición milenaria de vuestra parte. Muchísimas gracias por estar ahí, sed como sois. Besazos enormes de todo corazón. Bueno, pues esta es la música, ¿no? Bendición milenaria, bendición cósmica y que la luz la acompañe. A ver, aquí
mucho antes de la gloria y la inmortalidad. Mucho antes de que se alzasen esculturas en las que se señalaba con el dedo índice hacia un nuevo mundo. Mucho antes incluso de su primer viaje, el mercader Cristóbal Colón veía atardecer en las playas desiertas de la isla portuguesa de Porto Santo. En no pocas ocasiones habían arribado hasta las rocas maderos con extrañas inscripciones y troncos primorosamente tallados por manos desconocidas. En una ocasión incluso llegó un cadáver de aspecto misterioso. ¿Qué es eso? Parece un cadáver. No lo parece. Es un cadáver. Apártense. Solo lo están acercando a la playa. Apártense, he dicho. Dios mío, es horrible. ¿Qué opina, doctor? Este hombre lleva muerto mucho tiempo. Tiene la carne podrida. Sí. Este cadáver habrá pasado semanas o incluso meses a la deriva. Pero mire, doctor, fíjese en el rostro. No parece un cristiano. ¿Tal vez un chino? ¿Quizá un hindú? Cierto es, don Cristóbal, que este individuo llega de muy lejos. Y esta tez tan oscura, esta cara ancha y sin barba... No sé qué pensar. En fin, ayúdeme, sostenga esta tenaza un momento. Tengo que perforar por aquí. Es curioso. Las alimañas marinas han respetado las entrañas. Sin duda, lleva mucho tiempo siendo transportado por las corrientes y se ha conservado magníficamente por dentro. Eso parece. Ordenaré que le den sepultura de inmediato. Sucesos como este habían despertado desde hacía tiempo la imaginación y las ansias de Colón. ¿De dónde procedían aquellas visitas? ¿Acaso había tierras fuera de los mapas conocidos y al otro lado del mar tenebroso? En la taberna, al caer la noche, los marinos siempre le hablaban en los mismos términos, fascinados, se diría que casi embrujados por una posibilidad digna de la leyenda. Le doy mi palabra de que hace un mes, viajando como piloto del rey, navegando a 450 leguas al oeste del Cabo San Vicente, recogí un madero de embarcación que los vientos traían de poniente. Por lo tanto, aquello procedía de tierras existentes hacia el oeste. Y eso es tan verdad como esta jarra de vino. No miento. Yo mismo, hace ya 15 años, pude ver en la misma zona unos barcos lejanos que transportaban cañas gruesas. Unas cañas andadas que flotaban en el agua y que nunca aquí se han visto. A lo lejos, en la cubierta, allí a esa gente de menuda estatura, la piel tostada, sin barba, como el desgraciado que llegó al atardecer hasta la playa. ¿Y cómo no fue hacia ellos, amigo Pedro? Quité. Se alejaron a gran velocidad. A lo peor, temerosos de mi navío. Se fueron delante de mis ojos rumbo al oeste. La obsesión de Colón, extraída quizá de algunos libros prohibidos que había podido consultar en Italia, era viajar al este por el oeste, inaugurando una ruta jamás explorada a través del océano. Una vía prohibida que demostrase la posibilidad de llegar a la tierra de las grandes riquezas, a una parte desconocida del inmenso continente asiático que ya intuyó Marco Polo. ¡Don Cristóbal! ¡Don Cristóbal, tiene que venir! Una barcaza se ha estampado contra el espigón. Hay varios muertos. ¡Rápido, don Cristóbal! Apenas había comenzado el mes de marzo de 1479, cuando un accidente aparentemente fortuito iba a cambiar de raíz la vida de Colón, y quién sabe si de la propia historia de la humanidad. Por favor, no puedo hacerlo solo. Ayúdame con el herido. Cuidado al cogerlo. Sí, no. Tranquilícese. Dios mío, tiene la pierna tronzada con el madero. A ver, tiren por aquí. Pero mucho cuidado, estoy por muy aquí, malherido. despacio. Lento con la cabeza. Con cuidado. Vamos, poco a poco. Era el único superviviente de aquella embarcación que también venía arrastrada desde el oeste. Quizá por esa circunstancia, el almirante asistió intrigado y en silencio a la escena. El doctor y un grupo de muchachos arrastraron hasta la orilla a un hombre barbado, vestido con una especie de túnica de lino blanco. ¡Dios! ¡Ayuda!
¡Ayuda! ¡Ayuda! Los paños que le cubrían estaban llenos de sangre muy oscura y su aliento era fétido. Por unos días, la isla se volcó con el inesperado visitante, que fue acomodado en la casa de Colón. Todo el cuerpo estaba lleno de bubas y costras de aspecto siniestro. A decir verdad, nadie apostaba por la vida del enigmático viajero. No se lleve a engaño. No puede durar más que unos días. ¿Cuál es su opinión, doctor? Tiene un mal que espero no sea contagioso. Es algo extraño, como si la sangre se le hubiese podrido cual animal muerto a la intemperie. Mi consejo es que no permanezca aquí por más tiempo. Creo que puede ser peligroso y... Basta. Ya le he dicho que este hombre se quedará aquí hasta que Dios le haga la última llamada. Y sepa que ese mal no me inquieta lo más mínimo. Pero, don Cristóbal, ¿realmente cree que un enfermo que agoniza le puede dar información valiosa para sus estudios? Por cierto, esa ropa de lino que lleva debería ser quemada de inmediato. Aquí no se va a quemar nada de ese enviado. ¿Enviado, dice? Sí, enviado del destino. Y en el momento justo. Por el amor de Dios. A ver si este mal propaga la locura y el delirio y ya le está afectando. No. Usted sabe como yo que este hombre y el resto de su tripulación muerta venían de muy lejos. De un lugar donde no puede llegar nadie. A no ser que mi teoría esté en lo cierto. Pero déjese de teorías. Aquí lo único que hay es un piloto castellano, bueno, o vizcaíno o portugués, lleno de llagas y bubas que revientan. Esto puede ser un foco infeccioso maligno para toda la isla. ¿Comprende? Le aseguro que lo que pueda revelar este hombre es mucho más importante que su enfermedad. Además, le noto algo mejor. Me ha cogido confianza e incluso ayer de madrugada me confesó su nombre. ¿Y se puede saber? Sí, se puede saber. Se llama Alonso Sánchez, de Huelva, y ha llegado aquí desde una tierra tan lejana que ni siquiera cabría en nuestros mapas. Y ahora, doctor, si no le importa, déjeme solo. A la luz de las velas y durante casi una semana, los dos hombres hablaron en secreto encerrados en el torreón. Uno de ellos, con el rostro cadavérico y postrado en la cama, y el otro, ansioso, apuntando todo lo que salía de la boca de aquel hombre. Amigo Alonso, trata de recordar. Me hablabas de la gran tormenta. Vamos, haz un esfuerzo. Íbamos cargados de frutas y maderas, navegando por el Golfo de Guinea. Y entonces el cielo se convirtió en un infierno. La mar, quizá enfurecida por nuestra codicia, nos fue llevando hasta un territorio desconocido para nosotros. Durante semanas, perdida ya la noción del tiempo, vimos unas rocas gigantes y unos chorros de agua y vegetación. Y allí hincamos las rodillas. La mayoría ya habían muerto de frío y hambre. Calma, Alonso, calma. El extremo de Asia, sin duda. ¿Y visteis a sus gentes? ¿Y las casas con techos de oro macizo? Perdone, pero la fiebre otra vez. Deme un poco de beber, don Cristóbal. Tranquilo. Tengo que beber. Apiádese. Tómala con cuidado. Así, tranquilo.
Debes contarme todo con detalle, para que así yo pueda realizar ese mismo viaje. Debes acordarte de todo lo posible, querido Alonso. Ninguno de los dos podía saberlo, pero el mal que aquejaba a aquel prenauta era la sífilis. Una enfermedad devastadora que llegó a Europa en 1493 y que afectó a navegantes ilustres como Martín Alonso Pinzón. El piloto onubense había sido contagiado en una tierra remota que describió a Colón con total detalle. Y las mujeres eran amables y cariñosas. Yacían con nosotros y nos consideraban dioses, enviados. Hasta que empezamos a sentir este dolor y nuestro cuerpo se recubrió de granos y bultos. Calma, Alonso. Así que entonces es cuando decidí regresar, aprovechando de nuevo los alisios. Antes habíamos encontrado una mina de oro y vimos las casas de caña y hablamos con los habitantes de esa tierra mediante señas. ¿Y cómo eran? ¿Cómo eran ellos? En verdad no se parecían a los chinos, ni a lo que nos han contado de los asiáticos. Eran otra cosa, otra raza. Ya. Eso obedece, amigo Alonso, a que es la parte más alejada y, por norma, la fisonomía de estas gentes debe ser completamente distinta. Sí, así lo he leído yo en la cosmografía de Ptolomeo. A 750 leguas de las Canarias, siempre al rumbo oeste, encontramos un archipiélago. Unas islas que parecían el mismo paraíso terrenal. Y allí quisimos quedarnos para siempre, hasta que esta maldición, este fuego en las entrañas, esta enfermedad, nos obligó a partir. Calma, Alonso. Calma. Su tozudez por iniciar este viaje ha valido más que todas las recomendaciones de mis consejeros, don Cristóbal. Le felicito. No sé qué nos llegará de esas tierras, si el oro que me promete o más problemas. Lo único cierto es que le deseo que Dios le acompañe en esta desconcertante aventura. Habían pasado 13 años y en la Granada recién reconquistada, Isabel y Fernando firmaron las capitulaciones de Santa Fe, por las cuales el antaño fracasado navegante se convertiría en almirante de la mar océana. Se rubricaba así un poder casi infinito en todas las tierras que fueran descubiertas, un poder y una gloria que jamás aquel hombre hubiese soñado. Almirante, hay algo que no me resisto a preguntarle de nuevo. Usted dirá, Alteza. ¿Cómo se puede tener un conocimiento tan preciso de valles, minas, montañas y ríos de un lugar en el que nadie ha estado jamás? A día de hoy nadie sabe qué contestó Colón. Nadie sabe si le habló de aquella lejana visita de un moribundo en las playas de Porto Santo, o si le enseñó el puñado de pergaminos con mapas y dictados de aquel hombre barbado. Nadie sabe siquiera si aquel prenauta fue enterrado en la isla o arrojado de nuevo a lo más profundo de la mar, de donde llegó. Lo único cierto es que al pisar su carabela y al ordenar izar las velas, dispuesto a iniciar una de las grandes gestas de la humanidad, alguien vio cómo Cristóbal Colón besó disimuladamente un trozo de tela blanca de la que jamás hasta el día de su muerte se separó. Un trozo de lino blanco con 3 manchas de sangre oscura a modo de secreto amor.